Bueno, y seguimos en La Verdad de la Milanesa con el segundo bloque especial sobre el Día de la Militancia Peronista. Y ahora, bueno, voy a charlar con compañeros de distintas provincias, pero bueno, quería hacer la introducción, ¿no? Porque el derrocamiento del gobierno de Perón en el 1955 lo obligó al exilio por 17 años y bueno, como todos sabemos, el peronismo quedó proscripto, al igual que sus símbolos partidarios, sus imágenes, incluso nombrarlo estaba prohibido. Y el gobierno de facto, como antes dije también, la revolución mal llamada libertadora, ¿no? Para mí fusiladora, también dispuso el encarcelamiento de los dirigentes, diputados, senadores y hasta militantes simples. El punto más álgido fue en 1956 con el fusilamiento del general Valle y otros militantes peronistas. Y a partir de ese año comenzó la resistencia peronista, que duró hasta la vuelta del general, ya que él conducía a miles de kilómetros desde España. Esa culminación fue el 17 de noviembre de 1972 cuando Perón finalmente pudo llegar a Ezeiza. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Y vos, Muchas gracias, Fernando. ¿dónde Muchas gracias, estabas Fernando. en ese Te, momento? fel- te felicito por la iniciativa de recordar esta fecha, una de las tantas fechas que tiene el calendario peronista. Y es muy especial porque es muy emotiva por todos los recuerdos que uno puede tener desde que iniciamos nuestra militancia. Como vos dices, el periodo del 55, de la Revolución Fusiladora, mal llamada libertadora, lo mismo, una sinonimia casi con el gobierno actual que se llama también libertario, Ah, este, está produciendo otro desastre, pero de otra manera, aquella era más explícita. La cuestión es que ese hecho de golpear al gobierno que dejó las bases de la Argentina moderna que hoy tenemos, el gobierno del general Perón del 55, que se interrumpió en el 55 a sangre y fuego, comienza a deteriorar la vida de los argentinos y los compañeros que eran militantes, esclarecidos, los dirigentes gremiales, empezaron a pensar en cómo devolver a Perón al país desde su exilio. Uno de los acontecimientos más importantes se produjo aquí en Santiago del Estero y en Tucumán, cuando nace Uturuncos. Uturunco es el primer intento de resistencia armada de la resistencia peronista para traer a Perón y volver al gobierno popular. Entonces, yo he conocido a los compañeros, a los uturuncos, algunos, y han fallecido lamentablemente. Y después, eso fue el inicio de un largo proceso de lucha, incluso que se llegó en el 62, cuando en el gobierno de Frondizi eh, quieren habilitar una salida democrática hacia el peronismo. Una salida democrática a lo que estaba siendo condicionado el gobierno ya de Frondizi y estaba manejado prácticamente por los militares. Entonces, Perón llama a Framini y de pronto se presenta en elecciones el peronismo, pero con Unión Popular, porque no estaba prohibido utilizar los símbolos peronistas. sí. Y en otras provincias, el peronismo desde ahí ya también marca sus divisiones. Aquí en Santiago se dan dos fracciones, Unión Popular y tres banderas. Una más bien combativa,
de la resistencia y otra más, digamos, apoyada también popularmente, pero más bien de un signo, de un signo conservador. Yo a los 8 años me recuerdo frente a la Casa de Gobierno distribuyendo volantes con mi papá y una multitud de compañeros cuando no nos entregaron el gobierno, porque ganamos las elecciones, pero a Framini no le dieron la gobernación de Buenos Aires y a nosotros tampoco en Santiago. Entonces, ¿qué hicimos? Nos movilizábamos y tiramos volantes. La cuestión es que los dirigentes gremiales, mucho tiene que ver la resistencia peronista con el anhelo y el recuerdo en los 17 de octubre y en los 1 de mayo especialmente, cuando, por ejemplo, mi papá, que era un dirigente de los textiles, del mismo gremio de Framini, Framini fue amigo de mi padre, estuvo muchas veces en mi casa, comía los tallarines que mi mamá le hacía, y Andrés era un militante revolucionario, porque después en el 74, 75 se integró directamente a las fuerzas de la resistencia peronista armada y entró en la clandestinidad incluso. Pero es un proceso largo en que los dirigentes gremiales en esa época ya, desde los gremios fundamentalmente, nada que ver con los actuales, porque los gremios eran organizados y se comunicaban, venían de Buenos Aires, se transmitían aquí algunas directivas, se recordaba, por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, yo cuando era criatura, llegaron unos volantes, unos carteles, seguramente serían los textiles o del CGT, donde decía Libertad Felipe Vallese. Vallese. Yo me gustó uno de los papeles y eran como cadenas con un puño cerrado que se lo rompía. Aquí en Santiago les llamamos yuto, en otras partes les llaman barriletes, pandorgas. Hice uno de esos y lo hice con uno de esos carteles y los levantaba para hacerlo volar. La verdad que hoy me doy cuenta que estaba levantando al cielo uno de los símbolos, de los emblemas más trágicos que íbamos a tener en el 76 con las desapariciones, porque Vallese, Felipe, con quien he tenido el gusto que por las redes conectarme y conversar con el hijo, Felipe Vallese, hijo, que está haciendo organizaciones para lanzar como movimiento Felipe Vallese, pudimos conversar y le pude contar todo esto. Ahora bien, ese proceso era de la resistencia peronista. Evidentemente que había algunos compañeros más comprometidos que trabajaban y boicoteaban al gobierno militar. Sí. Pero los dirigentes gremiales, aquellos que no estaban tan comprometidos, cantaban la marcha peronista los 1 de mayo, reunían a los trabajadores y hacían el recuerdo de Perón, de Evita, y pintaban o luchaban, lucha y vuelve. O se recreaba ese ámbito de que Perón tenía que volver. Eran dirigentes gremiales, trabajadores. Mi papá era un dirigente gremial de los textiles, después fue el secretario general de la CGT y en el 74 asumió como diputado provincial por el peronismo. En esa época ya el peronismo se venía dividido. El problema es actual, porque Perón, antes de morir, él dijo, la organización vence al tiempo. Nos dejó las doctrina irreemplazable políticamente hasta el momento de independencia económica, soberanía política, justicia social
y la actualización doctrinaria del 72, cuando habla, envía, digamos, la carta a los pueblos del mundo, donde habla ya de la sostenibilidad del planeta, de la sustentabilidad de la vida del planeta, junto a algunos pocos líderes, o sea, la parte ecologista del peronismo, que muchas veces no se habla ni se rescata, pero Perón era un adelantado en todo. Sí, sí. Él hablaba también de la unidad, primero superar los nacionalismos, ir a una unidad continental y después probablemente un gobierno mundial. Bueno, eso lamentablemente hoy con la evolución de la calidad humana que hemos tenido, también a la par ha crecido la bestialidad. Vemos perros sanguinarios gobernando países que hacen masacres sin respeto ni siquiera de las criaturas ni de los vientres maternos, como el tema de Palestina, un Estado genocida apañado por la complicidad internacional. Y ni qué hablar de Estados Unidos, que está matando con la excusa de combatir el narcotráfico, ya va hundiendo como 16 naves en el Caribe, matando gente sin juzgamiento ni nada. Se han puesto en ser los pretores del planeta. Ese desafío tenemos hoy la militancia y en especial la peronista, que nunca abandonamos el, eh, nuestro eslogan de liberación o dependencia. Hoy, Bien, más que nunca, deben estar vigentes. bien. Y esas divisiones que se hablan del peronismo, yo ya las doy por superadas, porque la Argentina del siglo XXI, donde va a venir la robótica, La inteligencia artificial. los automatismos masivos combinados con la inteligencia artificial, en 5 o 10 años vas a tener un mundo totalmente distinto, totalmente distinto. Entonces, algunos estamos pensando para ese momento, para un estado evolucionado. Entonces, debemos unirnos no ya en líderes, sino debemos delinear un programa científicamente estructurado para resolver los problemas del país definitivamente. Eso tiene que presentarse en elecciones con los compañeros que trabajen en eso. Al menos es lo que yo estoy proponiendo y estoy trabajando en eso. Bien, Porque el fuerte sistema presidencialista ofrece una tremenda vulnerabilidad. Les doy nombres: Menem, Macri, Milei y antes una M puesto por los militares que era Martínez Dios. Esos 4 M's han destrozado el, planeta, el país, nos han quitado las bases del desarrollo y nos han robado la esperanza y la posibilidad de tener un país plenamente desarrollado. Entonces, esas vulnerabilidades, como el sistema de justicia que no existe, que hoy sirve para dominarnos, debemos pensar cómo modificarlos. Para mí no tiene que ser un poder judicial. El que tiene que tener el poder máximo es el pueblo. Entonces debemos evolucionar de estas democracias formales, representativas, a una realmente participativa. Entonces, en que ese es el desafío actual de nuestra militancia, en el Día del Militante. Se necesita una emancipación de la militancia para atrevernos a delinear ese programa con nuestros más idóneos en economía, en ciencia, en infraestructura, en educación, en seguridad, etcétera, etcétera. Creo que en el vasto universo que tiene el peronismo podemos encontrar los compañeros para que como un rompecabezas podamos armar ese programa que el pueblo en general, peronista o no, lo está necesitando. Hay provincias que casi han tenido casi un 50% de participación en votantes en estas últimas elecciones. Una gran deserción. ¿Qué significa? Falta de expectativa, defraudación, falta de esperanza. No esperan un cambio y una renovación de figuras. Eso no lo digo yo,
lo está diciendo el que tiene que gobernar el día de mañana, el pueblo, con su voto, porque el que no vota también está diciendo algo. Claro, Entonces, los militantes peronistas debemos abrazarnos con el campo popular en general y delinear ese programa para ofrecer lo mejor a nuestro pueblo. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy Macri decía, los cambios tenemos que ser lo más rápido posible. Si volvería, lo haría más rápido. Bueno, no volvió, pero Milei lo está haciendo. claro. Es al revés, está entregando aceleradamente nuestro patrimonio nacional. Sí, sí. Y eso es porque el peronismo nunca trató de hacer justicia con la deuda, con los crímenes que padeció el peronismo, no solamente con los desaparecidos, sino también en el 55, cuando masacraron, bombardeando la Plaza de Mayo, no hay ninguno de esos que haya sido juzgado. Entonces, no es cuestión de amenazar, sino que estoy relatando hechos objetivos, históricos, que el peronismo lo pasó laxamente, cuando tendría que habernos organizado para que no llegáramos a esta situación. Oro, cobre, litio, petróleo y todos los bienes del territorio sean bienes mancomunes del pueblo argentino. Ahora yo le pregunto a estos jóvenes que han votado a los libertarios, ¿cuánto te está llegando del petróleo, che? ¿Del gas? ¿Del oro? Porque no sé si sabes que eso es tuyo. Y sin embargo, lo están entregando con el RIGI a otros países. ¿Qué vas a hacer para recuperar eso? Nosotros tenemos que pensar en un programa participativo en que la gente vote, decida sobre su destino y también reciba los beneficios de su país. Tenemos un tremendo todavía complejo científico tecnológico como lo más valioso. Esto lo están rifando. Nosotros tenemos que hacer una propuesta para que ese eh, patrimonio científico tecnológico y algo de fabril que tenemos vuelva al pueblo y beneficie al pueblo. Tenemos que hacer realmente un eslogan y vivirlo y encarnarlo. La democracia debe ser del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Verdaderamente, no eslogan, que se cumpla. Hacia eso Tenemos, estamos pensando sí. algunos compañeros peronistas. Te decía, tenemos, Carlos, invitado, bueno, un amigo de la casa, el profesor Cristian Martínez de Catamarca, así que somos los tres del NOA. Y bueno, él es más joven que nosotros, mucho más joven, así que bueno, él es uno de los tantos militantes que podría tomar la posta para este planteo tan interesante que haces. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Gracias por ser parte de este bloque de la verdad de la milanesa. No te escuchamos. Tenemos problema de... No, no está saliendo... No se le escucha, Cristian. Tenemos un pequeño problema de sonido. A ver si lo puedes solucionar. A ver ahora, ahí. ¿Vos me escuchás? No, 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 no sale tu voz. Bueno, también A lo tenemos mejor que, tiene, a lo mejor está muteado el micrófono. no, no me sale como que está muteado, no, no sale, sale como que está en orden. A Eh, veces los celulares se saturan, al sí, reiniciarlo se compone. sí. Eh, bueno, sigamos adelante hasta que lo pueda solucionar, Cristian. Eh, claro, el tema que vos planteás es realmente muy, muy interesante, pero bueno, el peronismo, digo, el peronismo está como muy, muy peleado, ¿no? Digo, y no estoy hablando solamente de
de las grandes ligas, de los dirigentes más importantes, porque por lo menos en distintas localidades donde estuve, hay como muchas divisiones. Yo sé que el peronismo es un movimiento amplio, pero bueno, el leitmotiv del peronismo es para un peronista no hay mejor cosa que otro peronista. A ver, Cristian, si te podemos escuchar ahora. No. Eh, ¿Cómo lo ves vos esto, Carlos? El tema de la unidad. Debemos, bueno, yo creo que hay que unir en base a los objetivos a cumplir para con nuestro pueblo, en base a ese programa que yo digo. Ahí vamos a trabajar un peronista de un sector, de otro sector, con un comunista, con un cristiano, con un ateo, con un musulmán, etcétera, siempre que sea una política en beneficio de las mayorías. Entonces creo que la división se supera ahí, incluso los nombres. Ahora, cuando estamos pidiendo también en esta democracia participativa, estamos hablando que el pueblo se informe de, por ejemplo, una intendencia. ¿Por qué un intendente hace las obras como se le parece? ¿Por qué no puede opinar el pueblo? ¿Por qué no conocemos los presupuestos que tienen? Entonces, lo que tenemos que hacer un programa que contemple todas estas situaciones y no, porque si no directamente el Poder Ejecutivo es tomado por el enemigo, como en este caso el gobierno nacional, que nos está recontraendeudando como para que no salgamos más del pozo y no puede ser. O sea, tenemos que evolucionar sobre esta forma viciosa de democracia que ya no nos sirve aquí ni en el mundo. Creo que la mayoría de los países del mundo hoy están sufriendo a causa de estas democracias representativas. Tenemos que avanzar una más evolucionada en la cual la población pueda participar en base a los objetivos de sus necesidades, sus prioridades. Y eso debe hacernos militar en el peronismo para tratar de satisfacer esas necesidades, que una comunidad se organice en base a su bienestar y a su beneficio, sus intereses. Entonces, y eso plantea la comunidad organizada del peronismo. Entonces, tenemos que ver cómo, bajo los basamentos fundamentales y doctrinarios que tiene el peronismo, los ayornamos, los adaptamos a esta realidad del mundo. Yo la tengo, a mí me encantaría encontrarme con compañeros y hablar de estos temas, de cómo debe ser la educación, de cómo debemos manejar al Estado, de cómo podemos generar la economía, de cómo podemos generar trabajo, en base a qué debemos modificar la parte impositiva. No sé si se da cuenta, gobierno que es contrarrevolucionario, porque es regresivo, justamente lo que quiere modificar es lo laboral, el sistema jubilatorio y el sistema impositivo. Oiga, ¿y qué filosofía le estamos dando? O sea, de pronto nosotros hemos tenido, los que recuperamos la democracia en 40 años, los compañeros que los erigimos, nunca se plantearon volver a lo que se interrumpió en el 55. No lo digo como crítica, sino para que reflexionemos. Nunca se volvió a la planificación estratégica del peronismo del 55, que nos permitió estar a la altura de los países más adelantados del mundo tecnológicamente y en calidad de vida en ese momento. ¿Por qué no volvimos a replantearnos? Tampoco abrimos las puertas, siempre nos quedamos en la partidocracia. No sirve el partido. Si hoy ningún partido creo que sirve de escuela de nada, simplemente está haciendo para que catapulte a una candidatura y algún privilegiado lo tenga. Pero, a ver, decime qué política vas a hacer. No sé si la alcanzas de escribir. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cómo te la vas a lograr? O sea, a eso tenemos que ir.
tenemos que buscar fundamentar nuestras acciones y creo que hay que empezar a plantearnos con una inteligencia colectiva, participando todos. Yo no te voy a enseñar a vos, Fernando, cómo debes manejar un programa, cómo debes manejar una radio, cómo debes llegar a tus espectadores, sostener, etcétera. Vos sos el idóneo. Bueno, así hay que trabajar con idóneos en cada materia. Entonces, creo que eso va a superar la fragmentación que tenemos todo el campo popular, no solamente el peronismo, y los objetivos de la sociedad creo que van a desalentar a aquellos especuladores, a aquellos que solamente quieren llegar y sentarse. Creo que los sueldos de los diputados, jueces, senadores, todos son muy altos. No puede ser que tengan 40 o 50 veces de diferencia entre el sueldo más alto y el más bajo en Argentina. Una de las propuestas que tenemos que tener es resolver las asimetrías salariales y las estamos pensando. Yo invito a los compañeros que están escuchando que nos pongamos en contacto, que empecemos a trabajar. Les aseguro que nos va a motivar a todos cuando nos unamos y empecemos a delinear estas propuestas que no las vamos a encontrar dentro de la ortodoxia. Sí, porque con la ortodoxia estamos donde estamos. Si buscamos en la heterodoxia, creo que desde ahí vemos soluciones. Bueno, podríamos hablar de vastamente de muchos temas y tal vez me pierda en un monólogo. Me gustaría ser un diálogo con vos, Fernando. Sí, sí tenemos pendiente por ahí una charla personal sobre este tema. Yo te agradezco mucho este contacto eh, contigo, porque bueno, es un tema apasionante, una fecha histórica y la verdad es que, bueno, no es solo importante para el peronismo, porque la vuelta de Juan Domingo Perón, quieran o no, lo nieguen, ha cambiado nuevamente el rumbo para bien de la Argentina. Duró poco, lamentablemente duró poco porque enseguida llegó la dictadura militar, la peor dictadura de la historia que tuvo la Argentina, y bueno, nos volvió a desangrar hasta, por lo menos para mí, el 2003, que eh, llegó Néstor Kirchner y empezó a acomodar un poco las cosas, siguiendo la línea, ¿no?, de Perón. Pero bueno, tenemos enfrente un enemigo muy grande. eh, y no es solamente los Estados Unidos, porque también están todas las multinacionales detrás, que son los que apoyan, ¿no?, a las grandes empresas que quieren usurpar todas las riquezas de cada país. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Carlos, por este contacto y bueno, nos vamos a una pausa y seguimos en La Verdad de la Milanesa.